Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute CIPI México. Te recibo con una sonrisa que se me borra cuando vemos estos datos tan dramáticos que tenemos que tomar en cuenta que detrás de cada una de estas cifras que se incrementan hay un niño. Y me parece vil pensar que a nadie le importan, Abraham. En México podríamos decir, para poner en perspectiva estas cifras, que luego parece ser que son solamente datos Exacto. que están en los papeles o en los diagnósticos o los reportes, desde luego importantes, pero son personas. Exacto. Estamos hablando de que en México hay 12 millones de niñas y niños en situación de primera infancia, 12 millones de niñas y niños entre 0 y 5 años de edad que están desarrollándose en este momento, que están creciendo y que requieren lo más elemental de sus derechos. Requieren educación, requieren cuidado, requieren alimentación y que precisamente esto que apuntabas al inicio, pues va orientado a visibilizar la importancia y la situación en la que se encuentran de vida. Ya deja tú los datos fríos que a veces las estadísticas muestran, pero ¿cuál es la vida y cuál es el entorno en el que estos niñas y niños mexicanos están creciendo hoy día, ¿no? Me parece gravísimo cuando decía yo al inicio, que son datos proporcionados por ustedes, que el cuidado infantil no es reconocido como un derecho en México. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se espera que un bebé se cuide solo? Precisamente uno de los temas centrales ha sido el tema del cuidado infantil. No es visto efectivamente, Sofía, como un derecho. No está visibilizada la importancia que requiere el cuidado en los primeros años de vida. ¿Y a qué me refiero? Que hay datos muy puntuales. Por ejemplo, el 8% todavía de niños que están entre 0 a 5 años. Hay encuestas y mediciones muy puntuales que nos indican que están siendo o que se dejan solos para su cuidado o que son cuidados por un niño menor de 10 años. ¿Por qué pasa esto? Porque vivimos en un país en donde no hay incentivos ni políticas públicas ni servicios que fomenten el cuidado que realmente requiere un niño en esa edad. ¿Y cuál es ese cuidado? El cuidado de mamá y papá. Hoy hay niñas y niños que están siendo prácticamente, nacen, crecen y a ver quién los cuida. Con suerte y el abuelo, los abuelos, el familiar, el vecino, pero no hay una estrategia nacional para que esto cambie. Todavía un buen número, altísimo número, 70% de niñas y niños en situación de primera infancia son educados todavía con métodos de disciplina violentos, castigos corporales, lo que ya sabemos que implica esta parte. Y desde luego todo eso afecta no solamente desde luego a la integridad, a los derechos esenciales de la niñez, sino a su desarrollo y desde luego el crecimiento de las nuevas generaciones, ¿no? Las mujeres siguen siendo las cuidadoras en este país de la infancia, de niñas y niños. Dedican prácticamente 2 horas más que los hombres al cuidado por día. Y esto tiene que revertirse, porque todo esto lo vemos desde la perspectiva, insisto, de los derechos de estos niños, de estas niñas que tienen nombre y apellido. ¿Cómo se ha ido, en lugar de ganar, cómo se ha ido disminuyendo la importancia de cuidar a los niños en México y a lo que este problema se puede extender, como la violencia? La reducción de la cobertura en educación inicial. ¿Qué es la educación inicial, Sofía? La disponibilidad de servicios públicos o privados, de guarderías, preescolares, centros de cuidado infantil, que precisamente ahí el Estado y los padres de familia y las comunidades puedan proporcionar a estos niños, ¿no? En datos, por ejemplo, antes de la pandemia, la cobertura de educación inicial en niñas y niños de primera infancia era cerca del 8%, poco más del 8%. Viene la pandemia, baja al 5%, hoy estamos en 2.6% de cobertura. Increíble. Es decir, prácticamente la mayoría de niñas y niños de este país no cuentan con servicios de educación inicial. Que no haya presupuestos para una política pública, para implementar políticas públicas, es no poder operar los derechos, hacerlos vivos. ¿No hay las vías para concretar esto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? Es decir, ¿cómo podemos incidir para que se dé? Lo que hemos querido es tratar de definir puntos muy concretos, realizables, de hacia dónde debe de caminar la agenda. Estos datos los hemos sistematizado en una herramienta que permite su medición a lo largo del tiempo. Esto por lo que hace a la información, pero lo que queremos y un poco con lo que la razón de ser de estos simposios, congresos que hemos organizado, no son solamente realizar eventos diagnósticos, Sofía. Eventos hay muchos y foros
ha habido otros tantos más. Nosotros lo que queremos es bajar a políticas públicas concretas y desde ahorita decir con claridad, ayudar a los tomadores de decisiones. En este momento que es clave en México, a la antesala de un proceso electoral, para que cuenten con la mayor información estratégica de cómo hacerlo, en dónde intervenir, en dónde redireccionar el gasto público, cómo diseñar una política pública de cuidado, en dónde ajustar la tuerca en temas de salud, de nutrición, de pobreza. Para eso está diseñado este sistema. No, insisto, queremos que sea una herramienta sobre todo útil al tomador de decisión y a la sociedad civil organizada. Los candidatos de cualquier partido, es decir, todos, y nosotros como sociedad, pensar nuestro voto y exigir, porque si no vemos y no pensamos en los niños y en los más vulnerables, que son los más pequeños, de verdad, coloquialmente sería, estamos en el hoyo, Abraham, porque ¿a dónde va un país que no cuida a sus niños? Temas, permíteme la expresión, que son de urgente y obvia resolución, que ya no pueden esperar más. 50% de niñas y niños en este país, en estas edades, son pobres, viven en pobreza. De esos, prácticamente un 12% viven en pobreza extrema. ¿Y esto qué significa? Que no tienen vivienda digna, que no tienen salud, que no tienen nutrición, que no tienen los derechos esenciales y que además sus familias no cuentan con los ingresos para poder garantizarles estos derechos. Pareciera que es un panorama desolador, pero precisamente para esto existe este proyecto. Para ayudarle al tomador de decisión, hay candidatas y candidatas que vienen con una visión, esperemos, de escucha en este momento, sus equipos de trabajo, quienes van a conformar las áreas estratégicas, a quienes les vamos a diseñar precisamente un manual, una guía muy puntual para que este tema deje de ser un asunto de causas. Sí, es casi aquí está. Aquí está, ya nada más hablo. Y esto no es un tema de activismo, de por favor, apuéstele a la infancia porque es un tema importante. No, es un tema estratégico y de política de Estado, Sofía. Hay que hablar más de infancia, hay que hablar mucho más de lo que se tiene que hacer y te invito a que lo hagamos en un tema de buscar conciencia, por lo menos con nuestra audiencia, que es una audiencia yo creo que preocupada y ocupada en cambiar el país. Sí. Y solo teniendo la información correcta y seria es que podemos lograrlo. Muchas gracias. Gracias, maestro Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute CIPI México.